tardes, buenas noches familia, bienvenido al episodio 96 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 17 de mayo de 2018 y como siempre os recuerdo antes de empezar con el episodio, pues que no dejéis de pasar por hilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal, donde encontraréis todo aquel contenido relacionado con el triatlón y con los deportes de resistencia. Y también podréis suscribiros a mi lista de correo, pues en caso de que encontré interesante aquello que hay en la página web. Si no, pues ni os suscribáis, vaya. Yo entiendo que los que os suscribís es porque os interesa en mayor o menor medida, o en cierto modo, lo que voy subiendo ahí. Bueno, os recuerdo que el miércoles que viene será el episodio 100 y que haré el sorteo de la Oakley Jawbreaker. Os dejo el enlace en el episodio de las gafas que son concretamente para que le echéis un vistacillo. Os informo que podréis elegir el color de las gafas. Voy a colgar una foto esta semana próxima de las gafas que son, y yo las gafas todavía no las tengo, las voy a comprar en Bicicleta Guijarro, una tienda aquí de un amigo de Caravaca de la Cruz, y ya lo he hablado con él y yo le pediré las gafas, el color exactamente, de entre la gama de colores de ese modelo que da la marca, el color que le haya tocado en el sorteo decida, ¿vale? Porque, en fin, no sé, a lo mejor es algo que creo que es más personal y que creo que lo interesante es que las gafas que se lleve, el que le toque el sorteo, pues que sean de su agrado y el color que le guste, que le pegue con su equipación, o en fin, o lo que demonios quiera el que le toque. Bueno, hoy contesto a un oyente, a SVECO o SBECO, no sé cómo se pronuncia. Os animo a que me digáis vuestro nombre cuando me preguntéis algo por iVoox para mencionaros aquí en el podcast, que sea algo más cercano y creo que más ameno, ¿no? Así que decidme vuestro nombre si no os importa. Este oyente me pregunta, me dice: sigue así, Sebas. Por cierto, te quiero hacer una pregunta. Está estudiado que después del entrenamiento de resistencia se vacían los depósitos de glucógeno y cuanto más pase el tiempo en recargarlos, peor. Imagino una carrera de 2 días, que son las que hago yo de montaña, de BTT. Si me voy a entrenar a 1 hora de mi casa y allí hago la serie, al volver vuelvo entre el 60 y el 75%, ni más ni menos, pero tardo un poco más de 1 hora en llegar a casa, mi ventana anabólica estaría después de las series que son altas y me vacío. Y me vacío al llegar a casa. Ya he perdido, o al llegar a casa ya he perdido mi mejor momento para absorber los hidratos de carbono. Bueno, aquí entra en juego lo que es la ventana anabólica, que es como he titulado a este episodio. Este oyente me comenta, la verdad que está preguntando varias cosas en la misma pregunta. En primer lugar, dice que hace un entrenamiento donde vacía los depósitos de glucógeno y que luego es peor para recargarlos, puesto que pasa un tiempo hasta que llega a su casa. Esto, bueno, ahora lo iré contestando, pero esto no es así realmente, ¿vale? No tiene por qué ser así. Luego, en cuanto a la intensidad, dice que vuelve al 60 o al 75%. Entiendo que será de su consumo máximo de oxígeno, de su frecuencia cardíaca máxima. No creo que sea de su umbral, puesto que el 60-75% del umbral anaeróbico es una intensidad bastante baja. Entonces supongo que será de su capacidad máxima. Las series no me dices cómo las haces. Depende de cómo haga la serie, se vaciarán los depósitos o no. ¿Y qué más comenta por aquí? Y luego dice que hace pruebas de 2 días de MTB, que es su especialidad. En ese caso, pues podría a lo mejor resultar interesante tomar alimento antes, eso sí que es verdad. Pero una cosa es las pruebas de MTB de 2 días y otra cosa es el entrenamiento diario. Entonces yo voy a empezar a hablaros aquí de todo esto e iré contestándole a este oyente a medida que vamos avanzando en el episodio. Os informo ya que este episodio se me va a ir de tiempo, porque llevo ya 4 minutos y no he empezado, así que se me va a ir de tiempo, así que os ruego un poquitín de paciencia y creo que algo interesante, me lo ocurra bastante, he estado leyendo bastante sobre esto y bueno, yo tenía ya cierta idea de esto, pero esta pregunta me ha motivado a informarme mucho más y a tenerlo todavía mucho más claro todo lo relacionado con este tema. Bueno, también os digo que todo lo que he buscado es de páginas web de calidad, de páginas web que tienen muchísima visibilidad, muchísimas visitas y son de gente importante en el campo de la actividad física y del deporte. Os las mencionaré, os las menciono en las notas del programa. De todas formas, también os las digo por aquí. La información la he obtenido de powerexplosives.com, está el enlace justo del artículo que he estado leyendo, y luego otra de Fitness Revolucionario, de Marcos Vázquez. Entonces, son páginas que todos sus artículos están documentados científicamente, con la bibliografía.
yo aquí no voy a mencionar bibliografía ninguna, puesto que lo que he hecho ha sido nutrirme o beber de esas páginas, con lo cual yo os las menciono aquí, y si alguien está interesado, pues que vaya, lo lea allí, y si alguien todavía está más interesado en saber la fuente principal de cada artículo, pues que vaya a la fuente primigenia, por así decirlo, y que se lo lea, que estará en inglés y será de una base de datos de estas de una revista de alto impacto y demás, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. La ventana de anabólica. Esto antes yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Granada, lo llamábamos la ventana de la oportunidad y lo teníamos muy presente siempre cada vez que terminábamos de entrenar. Era terminar de entrenar y casi sin cambiarnos, en ocasiones ni nos duchábamos, nos poníamos a comer algo para recuperar lo más pronto posible, pensando que sería lo ideal. Malo no es, eso ya os lo digo, no es malo si hacéis esto, pero tampoco creo que hay que darle la importancia que mucha gente le da. Sobre todo si para nosotros no es algo que sea, ¿cómo decirlo? Si no es algo que sea operativo, que no sea útil, que no sea funcional. Si estamos trabajando, entrenamos a mediodía o a media mañana, imaginar, y luego seguimos trabajando, pues en principio no debe de suceder nada si no tomamos nada de alimento después de ese entrenamiento. Es decir, si tomamos comida después de entrenar, perfecto. Si no la tomamos porque nuestro día a día y no es funcional para nosotros, pues tampoco pasa nada. De todas formas, ahora vamos a ver los matices. Bueno, antes de hablar de la ventana de la oportunidad, debéis de saber lo que se consume durante un esfuerzo, durante la práctica de nuestro deporte, del triatlón, del mountain bike, del atletismo, de lo que sea. Consumimos hidratos de carbono, grasas y proteínas en menor medida, principalmente hidratos de carbono y grasas. ¿De qué va a depender el consumir más hidratos de carbono y más grasas? Pues va a depender principalmente, o básicamente, va a depender de la duración del ejercicio y sobre todo de la intensidad. Y también tenéis que saber que no estamos gastando solo hidratos de carbono o no estamos gastando solo grasa, sino que la vía energética va a predominar hacia un lado o hacia otro, se va a balancear hacia un sitio o hacia otro, pero no va a ser una vía energética pura, por así decirlo. No vamos a estar gastando solamente un combustible, sino que vamos a ir tirando de uno o de otro en función de la duración y de la intensidad del ejercicio. Entonces, la comida esta post-entreno que nos comenta este oyente, cuándo hacerla, por qué hacerla y demás. La comida post-entreno va a ir siempre encaminada a reponer los depósitos de glucógeno, por un lado, y a la síntesis proteica, a esa reconstrucción muscular por otro. Entonces, en primer lugar, dentro de los músculos y del hígado se almacena el glucógeno muscular. El glucógeno muscular es la forma en que se almacenan los hidratos de carbono que nosotros ingerimos en nuestra alimentación a través de, cuando comemos arroz, patatas, pasta, frutas, tampoco voy a decir ahora todas las fuentes de hidratos de carbono, pero se entiende la idea, ¿no? Ese glucógeno muscular se va a almacenar en el hígado y se va a almacenar en los músculos. ¿En qué proporción? Pues una proporción aproximadamente de 1/4 en el hígado, 3/4 en los músculos. Todo lo que os voy a decir son cantidades aproximadas, ¿vale? Que nadie se venga ahora a tomarlo como si fuera un dogma. 100-150 gramos de hidratos de carbono, de glucógeno, perdón, en el hígado y entre 400, 350, 400, 500 gramos en los músculos. ¿De qué va a depender de esto? Pues evidentemente pues del tamaño de la persona. Shaquille O'Neal, no sé si conocías a Shaquille O'Neal, que es un jugador de baloncesto, exjugador de la NBA, de los Lakers, pues medía, creo que eran 2,20 o 2,16 o 2,18, ciento y pico kilos, pues va a almacenar más glucógeno que Simon Yates, ¿no? Que va ahora mismo de líder en el Giro de Italia. Se entiende la idea, supongo, ¿no? Vale, pues este glucógeno cuando hacemos deporte, cuando hacemos ejercicio, se va a perder. Y si cuanto más intenso lo hagamos y más largo sea ese ejercicio y más intensidad, mayor se va a perder. ¿Se va a vaciar completamente? Pues difícilmente, siempre nos va a quedar algo ahí de remanente. Entonces es muy complicado vaciar completamente los depósitos de glucógeno. Tened en cuenta que si tenemos unas 400 calorías en los músculos de hidratos de glucógeno por 4 calorías son 1600 calorías. Pues en cualquier sesión corta de correr a pie no lo vamos a vaciar nunca. En una sesión de bici, pues sí que podemos llegar a vaciarlo, pero claro, también vamos comiendo. Entonces, de normal nunca se vacía ese depósito de glucógeno. Entonces no tenemos que reponerlo por completo. Luego también, para entender lo de la ventana anabólica, tenéis que tener claro que hay un límite de absorción del glucógeno a posteriori después de hacer el ejercicio, que se sitúa en torno a 1 gramo, más o menos 1 gramo por kilogramo de peso corporal y hora. Es decir, una persona que pesa 70 kilos, pues absorberá como máximo unos 70 gramos por hora.
70 gramos por hora por 4 horas, 4 por 7, 28, son 280 gramos aproximadamente en 4 horas. Si decimos que tenemos unos 400 en el músculo, pues serían 70 gramos porque pesa 70 kilos a la hora, 70, 4 por 7, 5 por 7, 28, 5 por 7, 35, pues 5 horas, 6 horas habremos recuperado todo el glucógeno muscular aproximadamente a las 5 o 6 horas, ¿vale? Entonces, ¿importa cuando se tome ese glucógeno, ese hidrato de carbono posteriormente al ejercicio? Pues se ha visto que no importa el momento de ingerirlo. Da igual ingerirlo a las 3 horas, a las 4 horas, a las 5 horas, a los 30 minutos. Hay un estudio que se menciona en la página de Power Explosive, en el enlace que os he puesto en las notas del programa, que comparaba la ingesta inmediata de hidratos de carbono de alto índice glucémico en un grupo de deportistas que esperaba 2 horas para ingerirlo y otros que lo tomaba justo al terminar, ¿vale? No había diferencia en los niveles de glucógeno a las 8 horas posteriores al ejercicio ni a las 24 horas, no había diferencia significativa. No he leído el estudio, supongo que el autor lo habrá leído para mencionarlo. Bueno, he leído otras páginas, en otros sitios, otras fuentes, y todas vienen a decir lo mismo. No importa el momento de tomarlo, el hidrato de carbono después, ¿vale? Evidentemente, si tomamos el hidrato de carbono antes, vamos a recuperar antes. Pero bueno, eso en cierta medida no nos debe de importar. Si hacemos un entrenamiento y después nos viene bien comer, pues comemos, no debe de pasar nada, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido estar siempre pensando en comer justo al terminar, en ir con el batido de hidratos de carbono recuperador justo al terminar, no tiene mucho sentido. ¿Cuándo puede tener sentido esto? Parece lógico y sabiendo esa ingesta de esa cantidad de glucógeno que se recupera en torno a 1 gramo por kilogramo de peso y por hora, parece lógico que si doblamos entreno, si por ejemplo somos deportistas que hacemos entrenamiento de mañana y entrenamiento de tarde, pues parece lógico pensar que sí que debe de ser interesante tomarlo, la alimentación post competición o post entrenamiento cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto antes la tomemos, antes vamos a tener nuestros depósitos llenos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si entrenamos a las 24 horas, pues no va a haber diferencias, que es a lo que voy. Habrá diferencias si entrenamos a posteriori. A posteriori me quiero decir esa misma tarde, ¿vale? O en el caso de del chaval que me ha escrito, si por ejemplo hago una prueba de mountain bike, imaginad, hacemos una prueba que termine por la tarde y la siguiente etapa empieza por la mañana, pues a lo mejor sí que es interesante nada más terminar comer, pero que también es de sentido común que nada más terminar vamos a comer. Si estamos en una etapa de 3 horas, lo más lógico nada más llegar es comer algo, porque además tendremos hambre, etc, ¿vale? Entonces, ¿cuándo va a ser interesante tomar hidrato de carbono justo al terminar? Cuando vayamos a doblar por la tarde o en una competición de 2 días, por ejemplo, pues vayamos a competir por la tarde y a la mañana siguiente. Pues cuanto antes tomemos el hidrato de carbono, mejor. ¿Cuándo no va a tener relevancia? Pues por ejemplo, si entreno una mañana, hago un entrenamiento duro y luego hasta la mañana siguiente o hasta la tarde siguiente no voy a tomar nada. No va a tener mucha mayor relevancia o no va a tener repercusión en nuestros niveles de hidrato de carbono al día siguiente, de glucógeno muscular, mejor dicho, ese momento de tomar esa comida. Luego, por otro lado, anteriormente os he hablado de la síntesis proteica. Cuando hacemos deporte, sobre todo si es muy intenso o hacemos trabajo de fuerza, hay una destrucción muscular. Y esa destrucción muscular se va a arreglar o se va a suturar o a recuperar, mejor dicho, sería un término un poco más correcto, ¿no? Con la síntesis proteica. Entonces, la síntesis proteica se ha demostrado que se mejora si tras el ejercicio o si inmediatamente antes de hacer ejercicio tomamos algo de aminoácidos o algo de proteína. Entonces, lo que está demostrado en este caso es que el ingerir esos aminoácidos, el tener esos aminoácidos o esa proteína en el cuerpo nos va a ayudar a aumentar la síntesis proteica. Pero lo que no está demostrado, o lo que se ha demostrado es que el momento de tomarlo no es interesante. Es decir, esto de tomarte el batido, lo típico que la gente que se toma el batido de proteína nada más terminar de entrenar, pues si te lo quieres tomar, tómatelo, pero no es tan interesante. Si después de entrenar te vas a tu casa y a la hora y media comes y haces una buena comida con proteína,
no va a ser, no va a haber diferencia entre una cosa, entre una conducta y otra, ¿vale? Luego también se ha visto que, bueno, a ver, resumiendo lo de antes, que no sé si se ha quedado claro, que lo importante es tomar esa proteína o esos aminoácidos, da igual cuándo, lo importante es la ingesta, no el timing, no el momento de tomarlo. Luego, por otro lado, hay una sinergia, hay una simbiosis entre la proteína y el hidrato de carbono, por eso siempre se recomienda que se tomen hidratos de carbono con proteína justo después de entrenar. Entonces, la primera, la proteína, va a ayudar a la recarga del segundo, del hidrato de carbono, y viceversa. El hidrato de carbono, tener el hidrato de carbono en el organismo va a aumentar la síntesis proteica. ¿En qué ratio? Pues para deportistas de resistencia se suele decir que en torno al ratio 1:3, es decir, una porción de proteína, 3 porciones de hidrato de carbono. Bueno, yo creo que más o menos vamos aclarando alguna duda. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Prueba de MTB para contestarle a este chaval. Prueba de MTB. O mejor dicho, su entrenamiento. Hace una serie muy fuerte, encuesta, no sé, imaginad, 5 de 10 minutos de encuesta a FTP, a umbral. Un entrenamiento bastante exigente, casi de una hora de intensidad a umbral. Luego vuelve a casa y tarda en volver una hora, ¿vale? Según él dice que los depósitos pues será vacío de glucógeno. Y le interesaría recuperar cuanto antes, puesto que por la mañana siguiente o por esa tarde quiere hacer una sesión de gimnasio también y quiere estar bien, ¿vale? Pues ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para recuperar? Para empezar, dudo mucho que los depósitos de glucógeno se te hayan vaciado al completo, con lo cual los tendrás a un porcentaje de capacidad, no sabría decirte el cual, pero dudo mucho que se hayan vaciado por completo. Por otro lado, justo al terminar la serie, pues te llevas comida, te llevas algo de fruta, un plátano, te llevas alguna barrita energética que con un buen aporte de hidrato de carbono, y te lo vas tomando conforme vas viniendo, de tal modo que vas recuperando mientras estás ya volviendo a la calma de forma suave hasta llegar a tu casa. Y nada más llegar a casa, vuelves a comer, ¿vale? No creo que haya mayor problema, no creo que se te hayan vaciado los depósitos de glucógeno, no creo que hayas perdido tampoco esa supuesta ventana anabólica que, como hemos visto, no es tan cierta como la gente piensa. Entonces, resumiendo ya que llevo 17 minutos, debemos de poner un poco de sentido común a todo esto. No creo que sea necesario ir con el batido a todos sitios, no creo que sea necesario ir con el tupper a todos sitios, salvo que seamos deportistas que entrenamos mañana y tarde, y otras sesiones al día. En ese caso sí que interesaría recuperar cuanto antes, puesto que no vamos a dejar margen al cuerpo para que se recupere cuando hagamos esa comida posterior. Entonces, a los que más les interesa que la existencia de esta ventana anabólica se sustente y que siga vigente, es a la industria de los suplementos. Eso tenéis que tenerlo claro. Todas las empresas de suplementación te van a decir que tienes que tomarte suplemento, que su suplemento es mejor, porque lo que quieren es vender, evidentemente. Aunque bueno, eso de evidentemente tampoco creo yo que sea tan claro, que engañen a la gente por el simple hecho de tener un beneficio económico. No creo que deba ser así. Como he dicho, si dobla sesión, debes de reponer pronto esa comida. Eso sí que es cierto y sí que debemos de tenerlo en cuenta, pero siempre con sentido común. Tampoco hace falta perder el norte con estas cosas. Si no dobla sesión, no te debe de importar cuándo comer. A ver, si entrenas a media mañana, pues te puedes esperar a comer a mediodía. No hay mayor problema, puesto que hasta dentro de 24 o 30 horas después no vas a entrenar, con lo cual va a dar tiempo suficiente a que con la comida, con la merienda o con la cena, tus depósitos de glucógeno se hayan repuesto completo, se hayan llenado otra vez, ¿vale? En pruebas de 2 días, pues en principio debe de ser mejor reponer justo al terminar. ¿Por qué? Pues para asegurarte, ya que es competición también, asegurarte al 100%, puesto que no es malo, de que tus depósitos se hayan llenado otra vez por completo. Así que nada, yo creo que he contestado a este oyente. 20 minutos de podcast, como he dicho, se me iba a ir de madre el episodio de hoy, pero bueno, creo que merecía la pena. Creo que es un episodio bastante interesante. Y nada, esto es todo por hoy. Mañana es viernes, último día de la semana. Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones, por vuestros comentarios, también por suscribiros al programa en iVoox, en iTunes. Sed buenos, buscad la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana viernes. Adiós.